Esta joven hace la siguiente pregunta: si Dios existe, entonces ¿por qué no hace milagros extraordinarios para que todo el mundo crea en Él? Vamos a escuchar la respuesta sabia que este hombre le dio. Si los milagros siguen existiendo aún hoy, ¿por qué Dios no hace milagros majestuosos frente a miles de escépticos? Bueno, esa es una muy buena pregunta y de hecho, si vamos al Nuevo Testamento, el mismo Jesús se rehusó a hacer milagros al instante. En primer lugar, no podemos decir que Dios ya no hace milagros de esa índole. De hecho, podría argumentar que sí los hace. Y segundo, no podríamos decir tampoco que Jesús no los hizo, porque los hizo delante de mucha gente. Entonces, Jesús de hecho se rehúsa a hacer milagros al instante, como exigencia de los escépticos. ¿Sí? En Mateo, voy a leer un pedacito aquí, dice en Mateo 12:38, dice: cuando algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal, es decir, un milagro, de parte tuya, él contestó: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal o ningún milagro le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Y ahí está haciendo referencia a su propia resurrección. Entonces a los escépticos les dice: miren, ustedes no les voy a hacer un milagro, porque no estaban buscando milagros. No estaban buscando reconocer a Jesús, estaban buscando pretextos. ¿Sí? Entonces, cuando los escépticos vienen y dicen: yo no voy a creer hasta que Jesús se me aparezca, lo que están haciendo es subir el estándar a una manera tan irrazonable que no utilizan ese escepticismo para nada más en su vida más que para el cristianismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo hizo Jesús y por qué no hizo un milagro inmediatamente para desmentir a los escépticos? ¿Y por qué no lo hace hoy? Porque el propósito de Dios no es que la gente tenga un mero conocimiento intelectual de quién es Dios o que Dios existe. Lo que quiere es que tengamos una relación padre-hijo con Él, que tengamos una relación de amor con Él. Y eso no se va a lograr con que Dios se aparezca. Los que piden milagros para probar a Dios están ignorando la evidencia que ya tienen, porque tienen un corazón endurecido y ya tomaron su decisión. Entonces, cuando Jesús aquí habla de la resurrección, dice: les voy a dar evidencia de la resurrección. Pero para muchos aún no van a creer, aunque se les aparezca alguien resucitado. Sí. ¿Sí? Y eso es cierto. Entonces, alguien que ya tomó su decisión, por mucho que le enseñes evidencia, no va a creer. ¿Y por qué Dios no hace milagros más obvios, como que crezcan miembros amputados, por ejemplo? Sí, esa es una objeción común. Yo diría que para esto, que cuando alguien dice: es que esto nunca sucede, deberíamos preguntarle: bueno, ya debería ser casi omnisciente. Deberías entonces saber todo lo que sucede todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad para decir que este tipo de milagro no ha sucedido. Hay un teólogo que se llama Craig Keener, historiador, que tiene 2 tomos enormes donde habla de milagros y de milagros registrados, y hay ahí muchos testimonios. Hay testimonios no solo de gente que ha tenido amputaciones y que les han crecido miembros, sino también hay registros médicos con radiografías, donde a una persona se le extirpa un órgano. En particular, hay un caso de una persona que se le operó el vaso, se le quitó el vaso completamente, y en radiografías posteriores, post operación, sale un vaso completamente sano ahí. Entonces, vamos a hablar más de milagros después, pero el que alguien diga que los milagros no suceden porque no suceden, o porque
¿Por qué Dios no hace ese tipo de milagro? Yo le preguntaría, ¿cómo sabes que no hace ese tipo de milagro? Porque tenemos mucha evidencia contraria. Y bueno, sabes que tú y yo admiramos a Carl Sagan y mencionaste anteriormente una de sus frases, donde dice, afirmaciones extraordinarias requieren de evidencia extraordinaria. ¿Qué piensas de eso? Que lo escucho seguido. Eso es un eslogan nada más, es un pretexto para decir, no importa la evidencia que me des, si me estás dando una evidencia extraordinaria como decir que Dios existe o que un milagro sucedió, simplemente no lo voy a creer porque no me vas a poder dar evidencia que contrarreste esta gran afirmación, ¿no? Esta afirmación extraordinaria. Y eso es falso. Si yo te hago una afirmación extraordinaria aquí, Mon, y te digo, ¿sabes qué? Hay un unicornio blanco aquí en el estudio. Es una afirmación extraordinaria, pero lo único que necesitarías sería evidencia adecuada. Necesitarías unos cuantos testigos, fotografías, video, tal vez sacarle una muestra de sangre al unicornio, ver que no sea un cuerno falso, etcétera, etcétera. Y necesitas simplemente evidencia adecuada y suficiente, no extraordinaria, ¿sí? Entonces eso es un eslogan nada más que les gusta usar a mis amigos ateos para decir, ninguna evidencia me va a ser suficiente para creer. Es un eslogan nada más. Les digo algo. Dios no tiene por qué hacer señales para demostrar que Él existe. Es más, cuando los fariseos le decían, haz una señal y creeremos en ti, era cuando Jesús menos hacía milagros. Dios no tiene que demostrarle nada a nadie de su existencia. Dios existe. Crea el hombre en él o no, Dios existe. Y además, Dios nunca ha dejado de hacer milagros. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Lo que pasa es que los incrédulos no se dan cuenta de los milagros de Dios. El que es incrédulo no va a creer así vea con sus propios ojos a un paralítico levantarse de su silla, porque entonces va a pensar de que es un teatro. Un incrédulo puede ver el milagro más grande, que siempre va a tratar de encontrar una explicación científica. Pero Dios es real. Dios existe. Este servidor ha visto, ha presenciado muchos milagros en la vida de otros y también Dios ha obrado en mi propia vida. A mí me consta de la existencia de Dios. Dios es más real que nosotros mismos. La Biblia dice que su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación. ¿Qué más milagro que la naturaleza? ¿Qué más milagros, hermano, que la vida que nosotros tenemos? Sin embargo, ¿cuántos enfermos de SIDA, de cáncer, Dios nos ha sanado? Hermano, si Dios ha hecho un milagro en ti, escríbelo por favor en los comentarios. Vamos a escribir los milagros que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y así no hubiese hecho ningún milagro en mi vida, Dios seguiría existiendo. Dios seguiría siendo Dios. Creamos en Él o no creamos. Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Pero el hombre sin Dios nada es. Separado de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, milagros de Dios se ven todos los días en cantidad. Pero no para demostrar que Él existe, no. Él hace los milagros porque hay un pueblo que clama, porque hay un pueblo que ora y le pide a Dios que obre y Dios obra, porque hay un pueblo que le sabe pedir, pero no para demostrarle a los incrédulos que Él existe. No. Es más, cuando hay un incrédulo, Dios no obra por la incredulidad de ese. Por esa razón, cuando uno va a orar por algún enfermo, cuando uno va a orar por algún milagro, uno tiene que sacar a los incrédulos, porque entonces Dios no obra. Si hay algún incrédulo aquí en esta reunión, por favor salga que vamos a orar. Solamente se deben quedar los que tengan fe, porque la incredulidad, Dios no obra cuando hay alguien que dice, bueno, vamos a ver para si es verdad. Dios no obra.
¿Por qué? El mismo Jesús lo dijo a sus discípulos: no le echen la perla a los cerdos para que no la pisoteen. Dios es real. Creamos o no creamos en Él, Dios es real. Que el Señor les bendiga, hermanos.